Ahí sonó. Bien. Bueno, ya estamos de vuelta. Ya me había descuidado del tiempo. Bien, entonces continuamos donde quedamos. Entonces estaba mencionando las arterias que hay que presionar dependiendo de la región afectada. Ya, podemos presionar la arteria subclavia, que es la que se encuentra por debajito de la clavícula. ¿Ya? Entonces, para eso ubicamos la clavícula, que es este hueso, y luego presionamos ahí abajo, en toda esta zona. ¿Ya? Podemos agarrar el costado, perdón, de la mano y presionar sobre ese punto. Al hacer eso, presionamos la arteria subclavia. Esa nos va a servir para hemorragias que afectan al hombro y al brazo, a todo el miembro superior. La siguiente sería la arteria braquial, también llamada humeral, que para esta habría que presionar en la parte interna del brazo. En la parte interna del brazo, ya que esta arteria va yendo por la parte interna del brazo, bordeando al músculo bíceps. Entonces, para eso, vamos al brazo. Ahí sentimos este músculo, que es el músculo bíceps, y presionamos en el borde interno. Ahí. Es más, es una arteria fuerte, así que ustedes presionan ahí, pueden sentir el pulso. Ya. Para presionar esta arteria, es mejor usar el talón de la mano, ¿no? Así, de esta manera. ¿Ya? Al hacer eso, vamos a frenar la hemorragia. Puede que no podamos presionar en ese punto que les menciono, porque por ahí tiene alguna lesión o alguna cosa. Entonces podemos bajar un poquito, ¿ya? Y irnos a la parte anterior del codo, ya que sería en la zona de la flexura, acá, en esta zona de acá, ¿no? Y presionamos sobre eso, porque esta arteria viene por acá, bordea y se viene hacia acá. Entonces, podemos presionar sobre ese punto también. Ya. Bien, esa sería entonces la arteria braquial, o también llamada humeral. La arteria poplitea, que es una arteria
que lo ubicamos en la parte posterior de la rodilla. En la parte posterior de la rodilla. Eso nos va a servir para de la rodilla para abajo, ¿no? Lo que son las piernas y el pie. En el muslo, que no está en la diapositiva, podemos encontrar la arteria femoral, que se encuentra también en la parte interna del muslo, al igual que en el brazo, humeral por la parte interna, también la femoral está por la parte interna. Y también podemos presionarla al inguinal, que queda sobre la ingle. ¿Ya? Entonces, los puntos que nos van a servir para presionar van a ser la temporal aquí en la 100, que en el dibujito se va a marcar con un puntito fuerte, ¿ya? La facial en el borde de la mandíbula, la carótida en el cuello, en el costado del cuello, la subclavia por debajo de la clavícula, la humeral, que se puede hacer en cualquier parte del brazo, en la parte interna, sería toda esta zona. Podemos hacerlo ahí, la parte interna del brazo, o no se olviden la parte anterior del codo. Esos serían los puntos ideales. Ya, en el miembro inferior podemos presionar la inguinal sobre la ingle. Ya, ahí incluso hasta sin saber dónde, si ustedes presionan sobre la ingle, que es justamente en ese puntito donde uno ve la unión del miembro inferior con el cuerpo, ya, puede ser en cualquier parte, en la parte interna del muslo, detrás de la rodilla, en la popltea. Esos serían los puntos donde presionaríamos. Ya, entonces, por ejemplo, si el paciente tuviese una herida en la parte del pie, vámonos aquí en el otro lado, pongámosle en la parte del pie, con amarillito lo estoy marcando, o mejor con otro color, como el azul para que se note mejor. ¿No? Pongámosle ahí. Ahí está sangrando, en el pie del lado izquierdo le he puesto. Entonces, ahí pudiésemos aplicar cualquiera de estas tres de acá. Ya, la que podamos pillar. Estamos hablando del pie. Ya, si la lesión fuese por encima de la rodilla, pongámosle en la mitad del muslo, pongámosle por acá, está sangrando por acá. Entonces ahí solamente me servirá hacer la presión sobre la ingle. Ya no me va a servir presionar más abajo. Entonces tenemos que buscar así la arteria, ya, que quede entre el corazón y la herida, o donde está sangrando. ¿Ya? Bien, entonces ese sería lo que tenemos que hacer cuando hablamos de presión sobre la arteria. Bueno, es lo mismo que acabamos de ver, solamente que en un gráfico. Bien, entonces, en la mayoría de las hemorragias, con estos puntos que hemos visto ahorita, se van a detener. En la mayoría de los casos, aun cuando esté sangrando fuerte, vamos a poder detenerlo si seguimos estos pasos. Sin embargo, hay situaciones en las que pudiese no detenerse ni siquiera habiendo hecho todo lo que acabamos de hacer. Ya. Eso se suele ver cuando hay lesión masiva, principalmente que afecta varios vasos, incluida la arteria del miembro, ¿no? Podemos decir una herida con amputación o una herida desgarrante en la cual no podemos identificar de repente el punto exacto por donde está sangrando. A veces hay situaciones así y en esos casos nos es difícil a veces contener las hemorragias. Ya, como cuarta opción o cuarto paso tendríamos el torniquete, pero hay que tener cuidado con el uso del torniquete y debe ser hecho de tal manera ya de que lo hagamos con un criterio adecuado. Porque nosotros podemos hacer un torniquete a veces por tratar de hacer un bien y podemos empeorar las cosas.
ya que de repente esa hemorragia pudo haberse contenido haciendo de forma adecuada los 3 pasos anteriores, y si yo me lanzo a hacer torniquete, ya termino haciendo que esa persona pierda un brazo o una pierna, pudiendo que no lo haya perdido si hemos hecho las cosas de forma adecuada. ¿Ya? Entonces, el torniquete nunca es la primera opción. ¿Listo? Entonces, el torniquete lo vamos a aplicar cuando no tengo más alternativas y de repente incluso estoy lejos de una institución de salud donde puedan apoyarme. ¿Ya? Porque si de repente estoy cerca, es mejor llevarlo sin hacer torniquete y que llegue lo más rápidamente posible, ya, que hacerle un torniquete, ya. En cambio, si tuviésemos una distancia, pongámosle 20 kilómetros, 30 kilómetros, y va a tardar un buen tiempo, entonces ahí tal vez valga la pena un torniquete. Entonces, por les decía que para poder hacer un torniquete tengo que tener un muy buen criterio y no ponerme a hacer torniquete en cualquier tipo de hemorragia. Entonces, ¿cuándo aplicamos el torniquete? ¿Ya? Primero, hay que entender que se usa solamente en situaciones extremas. Cuando ya los pasos anteriores que hemos visto han fracasado. Hemos intentado y sigue sangrando y no para. ¿Ya? En caso de que haya amputación traumática del miembro. En ese caso, pudiésemos incluso decir que es nuestra primera alternativa, porque si el paciente se le ha arrancado el brazo, ya no hay que tengamos que cuidar ni que preocuparnos. Entonces, ahí sí le metemos el torniquete sin ningún miedo, porque se ha arrancado el brazo. Ya, por si acaso, eso no significa que no se lo pueda volver a implantar. ¿Ya? A veces podemos llevar ese brazo y que se lo vuelvan a implantar. No, no siempre se puede, pero mientras tanto, le salvamos la vida al paciente haciéndole un torniquete en el borde del punto de amputación. ¿Ya? En caso de que se tenga que liberar el miembro aplastado. Aquí, en este caso, no estoy hablando de hemorragia, por si acaso. Si no sucede que cuando una persona ha tenido un miembro aplastado por más de 30 minutos, pongámosle que ha habido un accidente y la movilidad aplastó el miembro inferior, pongámosle derecho, ¿ya? Y por lo tanto no ha estado circulando sangre por ese miembro, ¿ya? Las células están sufriendo. Por si acaso, lo que es hueso, músculo, pueden vivir incluso hasta 60 minutos sin sangre y la piel incluso hasta 2 horas. O sea, hay tejido vivo ahí donde está aplastado, aun cuando no le está pasando sangre. Ya, el problema es que como están sufriendo, van a botar sustancias que inician la inflamación. ¿Ya? Y como inician la inflamación, van a liberar un montón de estas sustancias que van a hacer que en esa zona inicie inflamación. Pero eso no es tanto el problema, sino que estas sustancias, si en algún momento pasan de golpe a la circulación y empiezan a circular por el cuerpo, me van a producir un shock que le llamamos el shock tóxico, ya que prácticamente es como que de golpe todo el cuerpo se inflame y eso puede ser mortal. ¿Ya? Entonces, un paciente que está con un miembro aplastado por más de 30 minutos, le vamos a hacer un torniquete antes de sacar ese aplastamiento. ¿Ya? Eso es para que si conseguimos sacarlo del aplastamiento, o sea, sacar la pierna de donde lo estaba aplastando, no pase de golpe toda esa cantidad de sustancias y produzca el shock tóxico del paciente. Ya, por si acaso, en un paciente que ha estado un miembro aplastado por un tiempo mayor a 10 minutos, es riesgoso liberarlo de golpe. ¿Ya? No están viendo, debe ser lento. Y si es más de 30 minutos, es mejor no liberarlo. Incluso ahorita se están aplicando técnicas en otros países en los cuales es mejor amputar ese miembro ahí en el lugar
y luego reimplantarlo más tarde, así, habiéndole hecho un lavado de estas sustancias químicas. Eso obviamente no lo hacemos todavía por acá, ¿ya? Pero es una de las técnicas que podemos aplicar ya cuando hay aplastamiento hacia el torniquete, ¿ya? Así le estamos dando vida al paciente, ¿ya? Bien, entonces el torniquete consiste en agarrar una atadura, que puede ser una cuerda, una tela u otro material, que vamos a usarlo para presionar fuertemente el miembro y así bloquear el paso de la sangre. ¿Ya? Cuanto menos agresivo sea el material, mucho mejor. Estamos usando, por ejemplo, una tela comparada con un cable. Si ustedes se dan cuenta, un cable, si bien puede que consiga el mismo objetivo, va a producir también más daño porque va a cortar el tejido donde se lo aplique. En cambio, una tela no producirá ese efecto, ¿ya? Sin embargo, no siempre se puede conseguir el material ideal, ¿ya? Pero hay que conseguir el material, cuanto más blando sea, mucho mejor, ¿ya? Ya. Bueno, ahí está. Entonces, el material que vamos a usar debe ser blando. El ideal es una tela, pero tengan en cuenta que también debe ser resistente, ¿no? Porque si es una tela que se va a romper, estirar, no va a servir mucho, ¿ya? Debe tener lo ideal de 5 a 6 centímetros de ancho, es el ancho, ¿ya? El largo no interesa, que sea suficiente como para poder hacer los nudos y ya, ¿ya? Pero el ancho, mejor si es de 5 a 6. Como les digo, no siempre lo conseguiremos, tampoco van a decir, bueno, tengo una telita de 2 centímetros, no la voy a usar porque me han dicho que no, no, tampoco. O sea, depende de lo que yo tengo como recurso, pero eso es lo ideal. Si puedo conseguirlo, mucho mejor. Lo vamos a aplicar siempre sobre hueso único. ¿Eso qué significa? Solamente en brazo o muslo. No sirve en antebrazo o en la pierna, porque ahí por más que ustedes aprieten, igual va a sangrar, porque hay arterias que pasan entre los dos huesos, entonces no van a ser presionadas, ¿ya? Entonces debe ser en brazo o muslo, ¿ya? No importa dónde esté la herida, como están viendo, puede estar, por decirles, en la planta del pie o en el tobillo, pero ustedes el torniquete lo van a hacer por encima de la rodilla, ¿ya? Siempre, obviamente, por encima de la herida. Eso es en caso de que fuese en el mismo muslo o en el mismo brazo de la herida, entonces siempre voy más arriba. Ya, lo ideal es dejar unos 3 a 5 centímetros de distancia del punto de la herida hacia el punto del torniquete. Ya, sin embargo, también a veces está tan pegado todo, podemos leer que la herida sea, a ver, como en la imagen, podamos leer el dibujito que tengo ahí, podemos leer que sea aquí, justo en el hombro, ahí. Entonces tampoco vamos a estar, decir, no lo hago porque está muy pegado, no tengo campo, no. O sea, ya, pero lo ideal es que esté por lo menos entre 3 a 4 centímetros del borde de la herida, ¿ya? Ya, en otras palabras, no tocar los bordes de la herida, ¿no? ¿Ya? Bueno, ¿cómo se hace? En sí, no tiene mucha ciencia. La idea de un torniquete es simplemente presionar para que la arteria se apriete y no pase sangre. Sin embargo, lo que van a ver aquí es lo mejor que podemos hacer para no lastimar los tejidos y al mismo tiempo hacer un torniquete efectivo. Ya. Para eso, lo primero que debemos hacer es, como ven, vamos a hacer un pequeño nudo simple. ¿Ya? Ese nudo simple que se hace
simplemente es para que no resbale y no me corte, ¿ya? Luego le damos una vueltita, como ven, otra vuelta por debajo y lo hacemos aparecer de nuevo arriba. Hacemos otro nudo, ya, ahí donde está agarrando la mano. Metemos lo que vamos a usar para ayudarnos a hacer palanca, que puede ser un palo, un lapicero, un fierro, no sé, cualquier cosa que nos ayude a girar para hacer fuerza. Una vez que ya hemos colocado, como ven en esta imagen, que es tal vez donde se nota mejor las características del torniquete, empezamos a girar, como atornillando. Vamos a dar unas vueltitas hasta que queda un poquito ajustado. Y una vez que vemos que está ajustado, le damos unas 2 a 3 vueltas más. ¿Ya? Porque al principio, obviamente, la primera vuelta no va a apretar nada, ¿no? Entonces, apretamos hasta que sentamos que ya está empezando a apretar. Cuando sentimos que está empezando a apretar, le damos unas 2 o 3 vueltas más. ¿Ya? Si lo hemos hecho bien, vamos a ver que se detiene el sangrado. Si no, podemos apretarlo un poco más. ¿Ya? Una vez que ya hemos conseguido el objetivo, hacemos otro nudo, como en este caso, un poquito más abajo, también puede ser arriba, eso es indispensable, pero no importa si arriba o abajo. La cosa es que este otro nudo que ven es simplemente para sujetar lo que hemos usado de torniquete y no se afloje. ¿Ya? Entonces vamos a amarrar ahí mismo para que no se afloje. ¿Ya? Bien, entonces así se hace un torniquete. ¿Ya? Bien, vamos a ver qué hay que tener en cuenta para que ese torniquete sea eficiente y sea una ventaja y no más bien un perjuicio. Bien, hay que colocar un cartel sobre el torniquete en el cual tenemos que especificar algunas cosas. Ya, obviamente no siempre tenemos eso, pero podemos de repente escribirlo sobre la piel de la zona o donde estemos tomando apuntes, ¿ya? Y si no tenemos con qué, por lo menos memorizar esos aspectos, ¿ya? Si es que ustedes van a entrar al paciente, tienen que hablar todo lo que está ahí para que la persona que reciba sepa lo que está recibiendo y qué va a hacer con ese paciente. Pues les digo, a menos cuando nosotros atendemos varias personas, es mejor usar un letrerito, un cartel, un papelito anotado, cualquier cosa. Ya, debemos poner el lugar donde se ha colocado el torniquete. ¿Ya? Pueden poner de repente una hoja pegada en el pecho del paciente y ahí le ponen que el torniquete está en la pierna. ¿Ya? Es importante la hora a la que se colocó. Eso es clave. Porque dependiendo de esto, nosotros vamos a decidir si hay que amputar, no hay que amputar, si todavía se puede intervenir o no. ¿Ya? Entonces es importante la hora a la que se puso el torniquete. ¿Ya? Siempre es mejor dejar de forma muy visible el torniquete para que nosotros lo tenemos en cuenta en la emergencia y le demos prioridad como corresponda, bueno, dependiendo del estado del paciente. ¿Ya? En caso de que el traslado sea muy largo, ya vamos a tener que aflojar sí o sí cada 10 minutos por un minuto. ¿Ya? Vamos a aflojar cada 10 minutos por un minuto. Eso es para dejar que pase algo de sangre y mantenga vivo más tiempo el tejido donde está llevando. Ahora, sin embargo, si el traslado demora más de 60 minutos, hay que estar pendiente de que el tejido no se muera, ¿ya? Porque puede ya
Como decía, lo que son los músculos, los huesos, pueden sobrevivir sin sangre de 45 minutos a 1 hora. Ya, pueden sobrevivir ese tiempo. ¿Ya? Sin embargo, más allá, ya no lo van a hacer. Y al aflojarle cada 10 minutos por 1 minuto, le estamos dando simplemente minutos más, 5 o 10 minutos más de vida. Ya, por lo tanto, después de los 60 minutos, ya hay que estar pendiente de que ese tejido no se muera. Vamos a conocer que un tejido está muerto porque se va a poner pálido, frío, ¿ya? Y el paciente incluso refiere pérdida de sensibilidad. ¿Ya? Ahora, cuando ustedes aflojan a 1 minuto, no, o sea, como dice ahí, cada 10 minutos, 1 minuto, ¿ya? Y vemos que no se recupera la vitalidad del tejido, podemos pensar que ese tejido está muerto. ¿Ya? Bien, porque normalmente cuando abrimos ese minuto, ese tejido debe volver a tomar color, ya recupera algo de temperatura. Ahora, si es que ya hay necrosis, si ha pasado mucho tiempo, porque fíjense, si hemos hecho un torniquete y ya van 2 horas, seguro ese tejido ya está muerto, ¿ya? O cuando hemos hecho de aflojar y todo lo demás, ¿ya? Bueno, cuando ya hay necrosis, ya, porque puede que incluso desde el principio usted ya vea que ese tejido se va a morir porque está muy destrozado, lesionado, en ese caso no se afloja, ¿ya? Ya, por ejemplo, pongámosle que el brazo esté todo desgarrado, deshecho, ¿ya? Y obviamente desde el principio ya eso sabemos que está muerto, ¿ya? Entonces en ese caso no se afloja el torniquete. Justamente por lo que les mencionaba hace rato del shock tóxico, de lo que puede pasar si dejamos que vuelva a entrar sangre al cuerpo. Bien, siempre hay que poner al paciente en posición anti-shock, que eso lo vamos a hacer más adelante, ¿ya? Bien, entonces las hemorragias externas, ya no se olviden todo el proceso que tenemos que hacer, que es primero presión directa, para eso usamos un apósito cualquiera, ya que puede ser una telita limpia, presionamos por 10 minutos, como les decía, elevamos el miembro, ya a los 10 minutos podemos observar, ¿no?, el sangrado, si continúa o no continúa, y ahí pensar en el traslado, comprimir la arteria de la raíz del miembro, ya les he mencionado las arterias que podemos buscar. 3, en caso de no poder resolver, usaríamos torniquete. Pero no se olviden lo que les decía, que para hacer torniquete hay que tener un criterio en el cual estemos viendo una hemorragia que va a poner en peligro la vida del paciente, ¿ya? Y vale la pena hacer torniqueta. Porque si es una hemorragia mínima en la cual no vale la pena hacer el torniquete, porque podemos hacer que el paciente incluso pierda su brazo o su pierna, y de repente tenemos tiempo suficiente incluso para que el paciente llegue al lugar. Pongámosle que estamos a 20 minutos de traslado y con presión directa y todo lo que hemos visto, puede que el paciente llegue bien, entonces no vale la pena hacer torniquete. Entonces hay que evaluar la situación en la que estamos y dependiendo de eso, nosotros podemos tal vez decidir hacer un torniquete, ¿ya? Si no sabemos cómo, es mejor no hacerlo. Bien, vamos a ver ahora las hemorragias internas. Las hemorragias internas son más peligrosas que las externas por el hecho de que son más difíciles de cuantificar. No sabemos en realidad cuánto de sangre ha perdido el paciente. Y por lo tanto, muchas veces, cuando nos damos cuenta que está sangrando, ya el paciente puede que esté grave, ¿ya? Entonces, siempre hay que sospechar hemorragias internas ante ciertas características que pueda presentar el paciente, ¿ya? Como, por ejemplo, accidentes donde hay fracturas,
golpes violentos, tórax, abdomen. Ya, pacientes que, por ejemplo, han estado en un accidente de tránsito, aun cuando te diga que no siente nada o que no le duele, hay que siempre estar pendiente de que pueda estar teniendo una hemorragia interna. ¿Ya? Ahorita vamos a ver cuáles son los síntomas que nos harían sospechar. También podemos tener hemorragias espontáneas en caso de úlceras, por ejemplo, sin diagnosticar. En ese caso, obviamente, no habrá un antecedente previo para sospecharlo. ¿Ya? ¿Qué síntomas nos tienen que hacer sospechar que hay una hemorragia interna? Que el paciente empiece a estar desorientado, mareado o tenga pérdida de conocimiento, ¿no? Que esté confundido incluso, que empiece a sudar de forma fría y pegajosa, que aumente su frecuencia respiratoria. Lo vemos que se respira más rápido, como si estuviese fatigado. Si podemos percibir el pulso, la frecuencia cardíaca va a estar elevado. Y cuanto más tiempo va pasando, va a ir volviéndose más débil. O sea, va a estar más rápido, pero lo vamos a sentir cada vez menos. ¿Ya? Si pudiésemos tomar la presión, sería ideal. Si pudiésemos tomarlo, la presión va a ir bajando también. Se le va a ver cómo evoluciona. Si está, pongámosle 90-60, luego está en 80-50, luego en 70-40, así, ¿no? Vamos a ir bajando, cómo baja la presión. ¿Ya? Conforme la frecuencia cardíaca va subiendo, la presión va a ir bajando. Pero lo mejor para hacernos sospechar de esto, a menos cuando ya está más grave el paciente, es una técnica que es evaluar el rellenado capilar. ¿Ya? Para eso se agarra la uña de cualquier dedo y se la presiona por 2 segundos, ¿ya? Con el dedo pulgar, ¿ya? 2 segundos. Cuando uno presiona, ustedes mismos se pueden probar ahorita, van a ver que el dedo se pone pálido, ¿ya? Van a presionar contando mentalmente 2 segundos. Y luego lo sueltan y cuenten cuánto tiempo tarda en recuperar su color. Ya, normalmente, al momento de soltar, ya va a recuperar su color en un periodo menor a los 2 segundos. Si vemos que está tardando más de 2 segundos, es porque el paciente ya está en shock. ¿Ya? Es una buena forma de evaluar a los pacientes que están sufriendo hemorragias. Bien, entonces, como están viendo, un paciente, vámonos, que acaba de sufrir un accidente de tránsito. Ya, él aparentemente todo está bien, no le duele, pero de pronto él lo empieza a notar que está un poco confundido, lo ven pálido, está sudando, le toca el pulso y está aumentado. Ya, entonces, ese hay que sospechar de que esté con hemorragia interna. ¿Ya? Ahora, también puede que tengan otros síntomas dependiendo del lugar de la hemorragia. Si es abdomen, por ejemplo, va a tener dolor abdominal. Si es tórax, va a tener dolor torácico y dificultad respiratoria. Si es dentro del cráneo, va a tener mayor alteración de la conciencia e incluso alteraciones neurológicas como convulsiones. ¿Ya? Bien, si hay fracturas, también, ¿no? A veces hay fracturas de la pelvis, por ejemplo, que sangran dentro de los tejidos blandos de alrededor, la grasita, toda esa zona, y pueden generar grandes hemorragias en esa zona. Bien. ¿Alguna pregunta? Bien, ¿qué vamos a hacer en caso de pacientes con hemorragias internas? Bien, si sospechamos, porque obviamente no vamos a poder confirmarlo hasta que dan un examen clínico, una ecografía o algún estudio de los que hacemos para este diagnóstico.
Primero, abrigarlo. Siempre, todo paciente, por si acaso, que está sangrando, siempre abríguenlo. No importa si es externa, porque como van a entrar en shock, el problema es que van a perder también temperatura y eso empeora el estado de shock. Pongan al paciente en posición anti-shock, que consiste en lo que están viendo ahí, en poner los pies más altos que la cabeza, aflojar cualquier ropa apretada que tenga. No le den nada de beber ni de comer. ¿Por qué se recomienda lo de no beber? Porque el paciente que está sangrando siempre tiene sed, siempre. Y eso es por la hemorragia. Ya él va a tener sed y te va a insistir en que le des de tomar. ¿Y por qué no debemos dar nada de tomar? Porque estos pacientes son potencialmente quirúrgicos. Eso significa vamos a meterlo a quirófano, ¿ya? Y si le damos de beber, puede que el estómago lleno genere vómitos y eso nos complica el proceso anestésico. ¿Ya? Entonces, no le dé nada de comer ni de beber. ¿Ya? Bien, y traslado inmediato, porque no hay mucho que podamos hacer con este tipo de pacientes, no más que meterlos rápidamente a quirófano. Bien, tenemos también las hemorragias exteriorizadas, como decía, las que salen por un conducto común. Por si acaso, en 3 minutos se me va a cortar, así que ya saben, corte y se van a la otra sesión. Ya, vamos a tener sangrados por los oídos, eso se llama otorragia. Si ha sido por un golpe en la cabeza, hay que sospechar que hubiese fractura de base de cráneo, siempre. La epistaxis, sangrado por la nariz. Ahí te voy a decir qué vamos a hacer en cada uno. La rectorragia es cuando sangra por donde defecamos, por el ano. En ese caso se puede presentar como melena o hematoquesia o disentería. La melena es cuando el paciente defeca negro como alquitrán. Siempre que un paciente defeca negro como alquitrán, así intenso, negro, te está indicando que está sangrando por dentro. Sale así porque la sangre ya se ha digerido. Eso nos indica que hay un sangrado de repente en el estómago o el intestino delgado. La hematoquesia es cuando hay sangrado rojo, no el negro que le decía rato, sino rojito. El paciente no está defecando, sino está sangrando por el ano. ¿Ya? Eso le llamamos hematoquesia. Y disentería es cuando es diarrea con sangre. Bien, por la boca podemos tener la hematemesis, que es cuando el paciente vomita con sangre. En ese caso, salir coágulos, a veces rojos, a veces ya negruzcos, porque también han sido digeridos. Ya, la hemoptisis es cuando botamos sangre al toser. En este caso, la sangre siempre es rutilante, rojita, y muchas veces puede que sea espumosa. Eso nos indica que viene de pulmones o de vías respiratorias. Puede tener hematuria, que eso es cuando orina con sangre, metrorragias, cuando viene sangrado transvaginal, como si fuese el periodo, pero obviamente no es una hemorragia. ¿Ya? Sobre la piel y mucosas tenemos la quemosis, que es el sangradito en la mucosa del ojo. ¿Ya? La parte blanca del ojo se pone como un coágulo. La equimosis son los moretes, los hematomas son los chinchones morados. Púrpuras son manchas de ese color mismo, púrpura. También son hemorragias en la piel. Y las petequias son puntitos chiquitos, también hemorragias en la piel. ¿Ya? Bien. La otorragia, entonces, vamos a ver.